Queridos hermanos y hermanas, nos reúne el Señor en torno a su casa para compartir esta celebración eucarística, la mejor guía para crecer en la fe y ser bueno cristiano es la palabra de Dios. Siendo este un tiempo de proyecto, podemos darle espacio permanente a Dios, porque la palabra de Dios no puede ser solamente escuchada. Hemos de dejarla que anide en nuestros corazones, en nuestro interior, para que así, viviendo en la fe, se haga vida en nuestras obras. Este es el núcleo de la lectura de la liturgia de hoy. Vivir de este modo es vivir con sabiduría e inteligencia. Ser cristiano es cuestión de sabiduría, de esa sabiduría que nace del corazón, de esa sabiduría que solamente la proyecta en nuestras vidas Dios. Queridos hermanos y hermanas, con gozo y alegría y con ese corazón puesto en el Señor, se ponen de pie y damos inicio a esta celebración eucarística. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Ven y entremos todos dando gracias. Ven y cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en este 22º domingo, domingo 22 del tiempo ordinario, encomendando al Señor todas nuestras intenciones, sobre todo encomendar a los más necesitados, encomendar a los enfermos, aquellos que han partido de este mundo y aquellos que pasan por momentos de duelo, y cada una de esas intenciones que quedan también en nuestros corazones. Y para celebrar con dignidad esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos.
tierra paz a los por él amado. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que, al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse. Aguardando silencio, entramos en la primera parte. El Señor te habla a ti y a mí al corazón a través de su palabra. La primera lectura está tomada del Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo del 1 al 2, y en los versículos del 6 al 8. Así se cumplió los preceptos del Señor. En la primera lectura de hoy se invita al pueblo a considerar como sabiduría los mandamientos de Dios, porque los mandamientos no deben de ser considerados como prohibiciones, sino como la forma en que Dios está cerca de su pueblo, y por ello este debe ser escucharlo, de vivirlo y ponerlo en práctica. Escuchemos. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha las leyes y decretos que yo les mando a cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de su Padre le vas a dar. No añadan ni quiten nada a lo que yo les mando. Así cumplirán los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les mando hoy. Cúmplanlo y practíquenlo, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento. Ellos, al conocer todas estas leyes, dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tengan los dioses tan cerca de ella como lo está el Señor, Dios nuestro, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyo mandato y decreto sean tan justos como toda esta ley que en presencia de ustedes promulgo hoy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? La segunda lectura está tomada de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 17 al 18, versículo 21 y versículo del 22 al 27. La carta de Santiago es de afectividad incomparable. Es un texto lleno de clave de sabiduría, la mejor tradición de la fe judía. Dios ha querido darnos a cada uno de nosotros los dones verdaderos y revelar para qué el Señor nos ha llamado a nosotros. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros luminosos, en quien no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad,
Nos engendró para que seamos como la primicia de su creación. Aceptemos dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlo. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con maldad de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy está tomado según San Marcos, en el capítulo 7, versículo del 1 al 8, y del versículo 14 al 15, y del versículo 21 al 23. Dejen a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. En el Evangelio de hoy, el tema es la oposición entre el mandamiento de Dios y la tradición humana. Este pasaje de la Biblia se refiere a la pregunta que los fariseos hacen. Esa pregunta Dios se la hace a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, con gozo y alegría pónganse de pie para escuchar palabra de vida eterna. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos meticulosamente, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él le contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen todos y entiendan. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que hace de dentro es lo que sale impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse y nos preparamos para escuchar la homilía de esta noche. Con nosotros nuestro párroco, el Padre Julio César. Bien, este 22º domingo del tiempo ordinario, domingo 22, nos habla de los mandamientos.
y sobre todo la correcta interpretación de los mandamientos, porque es uno de los temas que podemos caer en una mala interpretación. Podemos querer forzar los mandamientos y adaptarlos a nuestra propia realidad, a nuestro propio gusto, a nuestro propio pensamiento. Entonces, tenemos esa tendencia a querer, como en vez de adaptarnos nosotros a las normas, a los mandamientos, queremos nosotros adaptar las normas a nosotros y jugar con eso. Entonces la palabra de Dios nos advierte de que debemos hacer una verdadera interpretación de esos mandamientos. Escucha las leyes y decretos que yo te mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. Así empezaba la primera lectura del libro del Deuteronomio, principio, el momento en que el pueblo está ya caminando por el desierto. No añadan ni quiten nada a lo que yo les mande. Así cumplirán los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando hoy. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán en ustedes que hay sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Entonces, el que es capaz de cumplir los mandamientos, de vivir los mandamientos como Dios los manda a cumplir, entonces es una persona sabia y con inteligencia. Sabia y con inteligencia. Entonces es importante que sepamos nosotros interpretar bien la palabra. El Salmo responsorial respondíamos: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? El que procede honradamente, el que practica la justicia, el que hace las cosas correctamente, el que cumple los mandamientos. Ese puede hospedarse en la casa de Dios. ¿Quién puede hospedarse en tu casa? La segunda lectura también nos insiste en este aspecto de la correcta práctica de la vida religiosa, de la práctica de los mandamientos. Entonces, esa palabra dice: llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esto: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con la maldad de este mundo. Entonces, la religión pura, querida por Dios, es aquella que da signos, aquella que manifiesta compromiso con los más necesitados. En el contexto bíblico, los más necesitados eran los huérfanos y las viudas. El huérfano que no tenía a nadie, la viuda tampoco, porque incluso a nivel legal, quien la defendía era el esposo, y si se murió ya no tiene a nadie, queda indefensa aún a nivel legal. Es decir, los huérfanos, las viudas, lo único que tienen es a Dios. Por eso se le llaman los pobres de Yahvé, los pobres del Señor, los anahuín, una palabrita en arameo, los anahuín, los pobres de Yahvé. Entonces, los que no tienen a nadie, solamente a Dios. Entonces, la invitación es a ese compromiso también con los que no tienen a nadie, con los que solamente tienen a Dios. Entonces es la manera de cómo nosotros mostramos una verdadera práctica religiosa y, por supuesto, haciendo las cosas correctamente, viviendo los mandamientos como Dios manda. Como dice al final, visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con la maldad de este mundo.
En el Evangelio vemos cómo Jesús es criticado y sus apóstoles por comer con las manos impuras. Pero por supuesto tenemos que entender eso bien, porque en el contexto que estamos nosotros de una pandemia, podríamos decir, pero cuánta razón tenían que le estaban criticando, que estaban comiendo con las manos impuras. Pero no era un asunto de higiene, no era un asunto de salud, no era para evitar contaminarse con un virus, no era porque había necesariamente impureza de alguna bacteria, de algún virus en las manos, no. Sino que en las prácticas religiosas judías, cuando se había estado en contacto con una persona que no era judía, que había salido de la casa, por ejemplo, se consideraba de que la persona estaba impura. Y para mantener la pureza de la casa, no la limpieza, la pureza, que son cosas diferentes, la pureza, entonces había que lavarse y bañarse y lavar todos los utensilios de la casa para purificar todo. Entonces no es una pureza de higiene, de salud, sino una pureza ritual, que había ido pegándose a lo largo de la historia, y ya en el tiempo de Jesús los judíos debían cumplir más de 600 normas, no los 10 mandamientos del principio del libro del Deuteronomio que nos habla hoy, no, más de 600 normas aparte de esas que se fueron agregando a lo largo de la historia, como esta, como la pureza ritual. Entonces, Jesús sabemos que critica constantemente a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos judíos, por esa preocupación simplemente por las cosas de afuera, por el exterior, por purificarse exteriormente, lavarse las manos, bañarse en el contexto ritual, pero no tanta preocupación por lavar el corazón, no había tanta preocupación por limpiar el interior. Por eso, ante la crítica que le hacen a los apóstoles, entonces Jesús también responde, miren, ustedes que se preocupan simplemente por lavar lo exterior. Y toda esta semana hemos visto también esa temática en el Evangelio que hemos escuchado, y cómo Jesús responde con fuertes críticas a los líderes religiosos judíos, y que es una invitación para nosotros. Es decir, no es pensar que es un evangelio para 2000 años atrás, no, es un evangelio para nosotros, para que si nosotros también estamos preocupados simplemente por la fachada, por el exterior, por lo que ve la gente, por lo que puedan criticarnos a nosotros, si estamos preocupados, entonces caigamos en la cuenta que lo importante, lo principal es lo de adentro. Si está lo de adentro limpio, puro, ordenado, entonces ya nos daremos cuenta de la necesidad de limpiar el interior, el exterior. Entonces, porque nada sirve tener una bonita fachada y un edificio cayéndose a pedazos. Entonces, tengamos nuestro edificio interior, nuestro corazón bien ordenado, bien limpio, y ya tendremos el tiempo entonces, ya casi digamos, podríamos decir automáticamente, ya también nuestro exterior también se adecuará también a la realidad. Entonces, es lo que Jesús nos invita a preocuparnos por esas cosas interiores, no solamente por el exterior. Y nos da una larga lista de cosas que se gestan en el interior de cada uno de nosotros. En el capítulo 7 de San Marcos, el evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, al final nos dice el Señor: porque del corazón del hombre
salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Y lo deja en suspensivo el evangelista San Marcos, en suspensivo. De tal manera que la lista sigue. Todos los pecados se fraguan en el corazón, se gestan en el corazón. Por tanto, debemos estar atentos, estar pendientes para limpiar cualquier intento de impureza en nuestro interior, para que de verdad podamos hacer nosotros lo correcto, hacer el bien y tener una religión pura, una religión correcta, una religión transparente, una práctica religiosa que de verdad refleje que somos verdaderos cristianos. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como hijos de un mismo Padre, dirijamos a Él nuestras peticiones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y miembros de vida consagrada, laicos y laicas comprometidos, para que cultiven una vida interior auténtica, se dejen liberar por Jesús, para así trabajar por la transformación de la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que trabajen desde el poder como servicio, buscando obtener poco con honradez, que mucho con injusticia, como nos pide el Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo lo que sufren a causa de la pandemia, para que las pérdidas de sus seres queridos les ayude a vivir en amor y fraternidad con el de sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Con nosotros aquí reunidos, para que podamos descubrir en la vivencia de la palabra la herramienta para cultivar una vida interior que nos ayude a ser honestos y nos limpie de por dentro, para que seamos transformadores de nuestro mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que de nuestras familias y comunidades acompañemos a los jóvenes en su búsqueda del Señor, para que sientan la llamada vocacional al sacerdocio o a la vida consagrada o a un servicio como laicos y respondan afirmativamente a ese llamado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, nuestras súplicas, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse. Ahora entramos a la segunda parte. Con las ofrendas también depositamos delante del altar todas nuestras inquietudes para que sean acogidas por nuestro Señor Jesucristo. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre, quieres que comamos y así llenar nuestras vidas ansiosas
el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, para que tú lo bendigas y partas, y así con fe comulguemos con ellos, y llenar nuestras vidas de ti, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su amor. Llenos están los cielos y la tierra de su amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en su amor. Hosana en el cielo, hosana en su amor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Alabado sea Jesucristo.
Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Bendito tu santo nombre. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Bendito tu santo nombre. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. He aquí a Cristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Fred y Bretón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Adela de Jesús López en el 7º día, José Nestalí Cruz, 7º día, Leónida Sánchez, 5º día, Gabriel Pichardo, 3er día, Cándida Monción, 3er día, José Felipe de Jesús Peñán, 3er día, Zunilda de los Santos, Petronila Lugo en el 4º año, José Antonio Gómez, Modesto Hilario, 2º año, Juan de Jesús Morales, 5º mes, Gloria Moradeta Hermosén, 6º mes, Oneida Guzmán, 2º mes, Juan de Dios Ventura en el 1er mes, los demás hermanos, familiares y amigos difuntos que hemos encomendado en esta celebración eucarística, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Mutuamente nos damos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. He aquí a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pueden acomodarse. Qué bonito regalo el Señor nos da a ti y a mí hoy de recibirlo como alimento espiritual. Es el momento de entregarle todo lo que tenemos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Es el momento de entregarle nuestro corazón y decirle: Señor, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Siente la presencia amorosa de Jesús en este momento. Seguimos en la presencia de Jesús. Que nada te turbe, que nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene en su corazón, nada le hace falta. Solo Dios basta. Sigue en esa presencia con Jesús. Que donde tú veas pan no sea pan, sino el cuerpo glorioso de Jesús. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien a sus hermanos no ama, miente a Dios y dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
al Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tu santo te alaben por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, hermano, hermana, te pido que cierre tus ojos y que juntos oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas de nuestro pueblo y del mundo entero. En silencio, dile a Jesús conmigo: Señor Jesús, te pedimos que envíe a nuestra iglesia de Santiago los servidores que necesitas. Escoge de nuestras comunidades y parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades, una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles laicos, y haz que los que llamado por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y de la necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación. Amén. Ahora hacemos el silencio eucarístico y vamos a pensar en Jesús, aquel que ha de transformar nuestros corazones, aquel que ha de dejar anidar su palabra en nuestro interior. Sigue en esa presencia de Jesús, encuéntrate con Él en el silencio, haz del silencio una virtud. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden acomodarse, ahora vamos a presentar el niño al Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Ethan que estos padres te presentan. Te pedimos, Señor, que tú le protejas, le bendiga, le acompañe, conceda crecer en edad, sabiduría y en gracia, que pronto por el sacramento del bautismo pueda ser hijo tuyo y miembro de la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchas felicidades. Así que demos un aplauso de felicitación a estos padres. Recordamos que el día 12 tendremos la segunda colecta dedicada a Haití por disposición de nuestros obispos y se realizará en toda la República Dominicana. Día 12, en este caso 11 y 12,
Ese fin de semana haremos entonces la colecta a favor de Haití. Así que esa segunda colecta para ayudar en algo ante tantas necesidades que están pasando, sobre todo del último terremoto en la zona sur de Haití. Vamos a dirigirnos a la Madre y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.